les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Hola queridos hermanos, hoy estamos a lunes 26 de abril. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Seguimos con el tema del buen pastor y lo relacionado con él. Vamos pues a escuchar este evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí entrará, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, bueno, pues les decía, seguimos con este tema del buen pastor. Ayer domingo celebramos el cuarto domingo de Pascua, que es conocido como el Domingo del Buen Pastor, y es un texto el que escuchamos hoy en el que Jesús sigue hablando con los fariseos, porque en el capítulo 9 Jesús sana a un ciego de nacimiento y se arma toda una controversia porque los fariseos se meten en todo esto de la sanación del ciego. Se arma pues un lío, y ahí Jesús habla con los fariseos, quienes creían ver, y Jesús termina diciéndoles que por eso que dicen de que creen ver es que no ven. O sea, quienes estaban ciegos eran ellos. Verdaderamente Jesús ha venido a dar la vista a los ciegos, y a los que creen ver, dejarlos ciegos. Y Jesús sigue hablando con ellos, y es lo que escuchamos hoy en este evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Jesús está dirigiéndose a los fariseos, quienes se autoproclamaban como pastores del pueblo. Recordemos que en el Antiguo Testamento a los reyes se les consideraban pastores del pueblo de Israel. El rey David había sido un buen pastor, un buen rey, ¿no? Y el pueblo anhelaba otro rey como él.
y se fue fraguando con el tiempo, poco a poco, el deseo de un Mesías, de un Salvador semejante al rey David, pero Dios iba a enviar efectivamente un Mesías, pero un buen pastor, el pastor del pueblo de Israel, el verdadero, el definitivo, que sería su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que supliría o continuaría la actividad de los otros pastores, de los otros reyes. Bueno, en este caso Jesús no es concretamente un rey, en el caso de que un gobernante del pueblo específicamente, sino que su reino será un reino muchísimo más grande a un nivel espiritual, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, en el evangelio que escuchamos hoy, hay como distintos personajes o signos, ¿no? En primer punto, bueno, pues está la puerta del redil. La puerta del redil. Otro es el cuidador de ese redil, ¿no? Otro es el ladrón que se salta la cerca. Otro es el pastor y otro es el rebaño. O sea, cinco personajes, digamos, o signos que ocupan este evangelio que escuchamos hoy. Y bueno, la puerta es Jesucristo. Hay que entrar por Cristo para tener... quien entra por Cristo es un auténtico pastor, ¿no? Que lleva al rebaño hacia la salvación. Bueno, en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, habían como rediles, habían como cercados en donde los pastores ponían a sus ovejas, a las ovejas que cuidaban durante la noche para que ellos descansaran, y un cuidador pues se hacía cargo de esas ovejas que estaban mezcladas de distintos pastores, y ya en la mañana el pastor llamaba a las ovejitas y sus ovejas escuchaban su voz y lo seguían, y ya él se iba delante de ellas, ¿no? Y ellas lo iban siguiendo. Y por eso todo esto que ocupa Jesús, bueno, era muy conocido para los judíos de entonces. Para nosotros, bueno, no estamos familiarizados con la figura del pastor. Pero bueno, pues las ovejas pueden ser distintas. El redil puede representar, en este caso, un país u otro país. Pero Jesucristo en distintos países tiene sus ovejas, en distintas instituciones y en distintos lugares tiene sus ovejas, y sus ovejas saben escuchar su voz y no se van por la voz del ladrón y del impostor, sino que saben escuchar su voz, y Él las conoce y ellas lo siguen. Entonces, hoy en día están pasando tantas cosas y hay tanta confusión, muchísima confusión. La Virgen, en su último mensaje del 25 de abril, en los mensajes de Medjugorje, nos dice que nos mantengamos firmes en la fe a pesar de las pruebas que estamos pasando actualmente, ¿no? Hace poco veía en internet, en YouTube, cómo mencionaban al menos 2 predicadores, yo me imagino que ya ahorita hay más, algo que está pasando entre los judíos, que hay un rabino que ha estado causando como mucho revuelo, que es un hombre joven, pero como muy listo, ¿no? Que
conoce muy bien las escrituras y que ha respondido preguntas de los rabinos muy difíciles y como que algunos lo están considerando como su Mesías, porque recordemos que los judíos no creen que Jesucristo ha sido el Mesías, el Salvador, Dios, ¿no? Ellos no creen en Cristo, muchos de los judíos, y entonces están considerando a este rabino que ha llegado como el Mesías. Entonces tengamos cuidado, porque hoy en día hay muchísima confusión. Aquel que no entra por la puerta que es Cristo no es el auténtico, no es un auténtico pastor, ¿no? Cuidado. Jesucristo es nuestro Señor, es Dios encarnado, Dios que se ha hecho hombre para llevarnos al camino de la salvación. Tenemos que ser ovejas que sepamos discernir y distinguir la voz del pastor, distinguir la verdad, saber reconocer la verdad, y para eso necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar el magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica, conocer el credo, tenerlo presente siempre el credo para no caer en engaños, en mentiras, en confusión. Les recomiendo también a algunos sacerdotes ahorita que han sido una muy brillante luz para estos tiempos de oscuridad, como son el Padre Carlos Spahn, el fundador de Frisidim, o el Padre Santiago Martín, que es el fundador de los Franciscanos de María, que ambos salen en YouTube y han dado mucha luz en estos tiempos de oscuridad. Están muy bien apegados a la palabra de Dios y al mensaje del magisterio, ¿no?, de la Iglesia Católica. Así que pues procuremos conocer la verdad lo más posible, adherirnos firmemente a ella para poder reconocer la voz del buen pastor y no confundirnos y seguir ni a los ladrones y mucho menos caer en las fauces del lobo. Que Dios nos ayude y María Santísima interceda siempre por nosotros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.